Después de perder a su esposa, Ricardo Fernández juró que nunca volvería a amar, y durante años cumplió su promesa. Frío, distante, se refugió en sus negocios mientras veía a su pequeña hija Sofía apagarse día tras día. Ninguna niñera lograba acercarse a ella. Ningún gesto era suficiente para devolverle la alegría. Hasta que, una tarde cualquiera en un restaurante cualquiera, todo cambió. Ricardo presenció algo que derritió el hielo que cubría su corazón. Una simple mesera, Lucía Mendoza, logró lo que nadie había conseguido: arrancar la primera sonrisa sincera de su hija en años. Lo que comenzó como una casualidad se transformaría en una historia de amor, redención y nuevos comienzos. Hoy te invito a descubrir cómo un corazón roto puede volver a latir cuando menos lo esperas. Ricardo Fernández ya no sabía lo que era oír reír a su propia hija. Desde que Carmen, su esposa, se fue tan repentinamente, la mansión que una vez rebosó de vida ahora parecía un mausoleo. Las paredes, y frías y silenciosas, solo reflejaban el sonido apagado de pasos apresurados y órdenes dadas sin emoción. Sofía, con tan solo 4 años, se ha convertido en una pequeña sombra de la niña vibrante que una vez fue. Rechazó niñeras, lloró delante de desconocidos e incluso se negó a comer. Ricardo, atrapado entre el duelo y las obligaciones laborales, se sentía impotente y cada nuevo fracaso parecía pesar más en su pecho. Esa tarde, en Medellín, Ricardo no esperaba nada más que otra aburrida reunión con los gerentes de sus hoteles. Con la corbata floja y la mirada cansada, entró al restaurante anexo a su hotel principal, alargando la presencia de Sofía como una dolorosa formalidad. Como de costumbre, la niña permaneció acurrucada, abrazada a una muñeca desgastada que había pertenecido a su madre. Era doloroso verla así, pero Ricardo ya no sabía cómo llegar a ella. Ya había desistido de intentarlo. El amor, creía él, era un capítulo cerrado. Mientras el directivo hablaba de balances y expansiones, Ricardo apenas escuchaba. Sus ojos vagaron vacíos por la habitación hasta que algo llamó su atención. En la mesa del rincón, una joven camarera, con el pelo castaño recogido sin pretensiones, le ofreció a Sofía una cucharada de sopa. La escena, tan simple, fue como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en meses, la pequeña abrió la boca sin resistencia, recibiendo la comida con una sonrisa tímida. Ricardo parpadeó, pensando que era una ilusión, pero no fue así. Lucía Mendoza, según supe después, había sido contratada apenas un mes antes, un empleado común y corriente, invisible a los ojos de los ejecutivos. Pero para Sofía, en ese momento, ella se había convertido en todo, sin protocolos, sin imposiciones, solo calidez humana. La joven limpió suavemente la boca de la niña, hablándole de cosas tontas, animalitos, dibujos animados, sabores divertidos. Cada palabra parecía deshacer un hilo del muro que rodeaba a Sofía. Ricardo permaneció inmóvil, observando. No, fue solo la reacción de su hija lo que lo dejó atónito. Eso era lo que sentía por dentro. Algo desconocido, o quizá olvidado, palpitaba en su pecho. Una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Como si aquella pequeña escena hubiera abierto una grieta de luz en el vacío donde se había perdido su corazón. Y odiaba admitirlo, pero sentía envidia. Envidia de la facilidad con la que aquella joven podía lograr algo que él, con todos los recursos del mundo, no podía. El gerente, al notar la situación, se acercó con el ceño fruncido. Estaba dispuesto a reprender a Lucía por comportamiento inapropiado, pero Ricardo lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. Con un gesto frío y firme, ordenó que todo quedara como estaba. No quería explicaciones, no quería protocolos. Por primera vez en mucho tiempo, solo quería observar.
y tal vez, de alguna manera desesperada, creyendo que todavía había alguna posibilidad de recuperar a su hija. Lucía no parecía darse cuenta del impacto que estaba causando. Para ella, alimentar a Sofía era simplemente un gesto natural de bondad. No había interés, ni estrategia, ni ambición. Fue instintivo, puro. Esta naturalidad la hacía aún más especial a los ojos de Ricardo. Él, que se había rodeado de gente que solo buscaba sus propios intereses durante años, apenas podía creer que alguien todavía pudiera actuar así, sin esperar nada a cambio. Al terminar la comida, Sofía susurró un «gracias», casi inaudible, y tomó la mano de Lucía. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Hacía mucho tiempo que no lloraba, quizás desde el funeral de Carmen. Pero en ese momento tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para mantener la compostura. Observó a su hija como si fuera de cristal, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera ese frágil momento. Decidió, en ese mismo momento, que necesitaba conocer mejor a Lucía. No era solo gratitud. Fue una intuición profunda de que esa joven podría ser el puente que él y Sofía tanto necesitaban para superar el licho sin dolor. Pero también sabía que no sería sencillo. Tenía miedo. Miedo de intentarlo de nuevo. Miedo a abrir mi pecho y ser destrozado nuevamente por la pérdida. Aún así, algo, quizás un amor latente, lo impulsó hacia adelante. Sin pensarlo mucho, Ricardo se acercó a la mesa. Su presencia impuso un silencio inmediato. Lucía, desconcertada, dejó el paño de cocina a un lado y ajustó su postura, visiblemente avergonzada. Sofía, sin embargo, seguía agarrando firmemente la mano de la camarera, como si no quisiera soltarla en absoluto. Ricardo miró a su hija y luego a Lucía, y por primera vez en mucho tiempo no habló de negocios ni de pedidos. Él solo dijo, «gracias», de corazón. Lucía sonrió, una sonrisa tímida y sincera, de esas que salen sin esfuerzo. Ella no sabía muy bien cómo reaccionar ante la presencia de aquel hombre imponente, pero sentía que la gratitud era genuina. Era raro ver a jefes así mostrar alguna emoción genuina. Ricardo, a su vez, se sentía incómodo en su propia piel. No estaba acostumbrada a decir gracias, y mucho menos a desconocidos, pero había algo en aquella joven que derribaba todas las defensas que él intentaba mantener. Mientras tanto, Sofía parecía diferente. Había un brillo sutil en los ojos de la niña, algo que no se había visto en meses. Soltó la mano de Lucía solo para sujetar la esquina de la camisa de su padre, un gesto que Ricardo interpretó como una petición silenciosa. «No te vayas todavía». Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez su hija no necesitaba más juguetes, nuevas niñeras o médicos de renombre. Quizás solo necesitaba calor humano, alguien que la tratara como a una niña y no como un problema a resolver. Ricardo invitó a Lucía a sentarse a la mesa, algo que la joven dudó antes de aceptar. No era el comportamiento habitual de un empleado hacia el propietario del hotel. Pero a Ricardo no parecía importarle las convenciones en ese momento. Necesitaba entender qué había en esa mujer común y corriente que podía hacer sonreír a Sofía. La conversación fue sencilla. Le preguntó dónde había crecido, sobre su familia, sobre cómo era trabajar allí. Lucía respondió con humildad, sin promocionarse, sin intentar impresionarlo. Durante la conversación, Ricardo se dio cuenta de que Lucía era muy diferente a todo lo que conocía. No había ambición en sus palabras, solo una tranquila esperanza de construir una vida mejor para él y su madre enferma, que lo esperaba en casa. Trabajar en el restaurante era solo un puente, una manera de pagar las cuentas. Lucía hablaba de la vida con una sencillez que impresionaba, y sobre todo trataba a Sofía con genuino cariño, como si la niña fuera parte de su propia historia. El gerente, que observaba desde lejos,
no ocultó su incomodidad. Sabía que no era apropiado que una camarera interactuara demasiado con los clientes, especialmente con el propio dueño. Pero a Ricardo no le importó. Esta fue una situación excepcional, y en el fondo ya había decidido que no permitiría que las frías reglas de la compañía destruyeran ese pequeño milagro que acababa de presenciar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado algo real en medio del mundo superficial que lo rodeaba. Al final de la reunión, Ricardo propuso algo inesperado. Le preguntó a Lucía si aceptaría trabajar exclusivamente como cuidadora de Sofía fuera del ambiente del restaurante. Lucía se quedó sorprendida, casi sin palabras. Esta no fue una propuesta común, y aunque el dinero era tentador, mucho, más que el salario que había ganado como camarera, dudó. No quería dejar su trabajo sin pensarlo ni meterse en situaciones que pudieran complicarle la vida. Era una joven prudente, moldeada por las dificultades. Ricardo notó la vacilación y, a diferencia de lo que normalmente haría, no presionó. Él simplemente le dijo que lo pensara y le diera su respuesta al día siguiente. Quería que fuera una elección libre, no una obligación. Más tarde, solo en su oficina, reflexionó sobre lo que había hecho. Fue la primera decisión impulsiva que tomó en años, y aún así sentí que fue la decisión correcta. Sofía necesitaba a alguien como Lucía, y quizá él también lo haga. Mientras conducía a casa esa noche, Ricardo miró por el espejo retrovisor y vio a Sofía dormida en el asiento trasero, agarrando con fuerza la pequeña servilleta con la que Lucía se había limpiado la boca. Era una imagen sencilla, pero con un significado abrumador. Se sentía aplastado por la culpa, por haber intentado llenar el vacío con regalos caros, viajes, lujos, cualquier cosa menos lo que realmente importaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró en silencio. Al otro lado de la ciudad, Lucía estaba hablando con su madre sobre la propuesta. No era solo un problema financiero. Trabajar directamente para un hombre como Ricardo Fernández parecía un salto demasiado arriesgado. Pero cuando pensó en la pequeña Sofía, en sus ojos tristes que se iluminaron durante unas horas, algo dentro de ella le dijo que tal vez ese era el camino correcto. Después de todo, a veces la vida cambia en los momentos más inesperados. Al día siguiente, Lucía tomó su decisión. Se vistió con su mejor ropa, se arregló el cabello con sencillez y regresó al restaurante donde había dejado su corazón inquieto la tarde anterior. Cuando encontró a Ricardo esperándola, la tensión entre ellos era palpable, pero también había un extraño hilo de esperanza en el aire. Sin grandes discursos, sin andarse con rodeos, Lucía aceptó, y en mí no. Ese momento, sin que ellos lo supieran, 3 vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que lo cambiaría todo. Los primeros días de Lucía trabajando directamente para Ricardo y Sofía fueron extraños, casi incómodos. No por falta de bondad, sino por el peso invisible que flotaba en el aire. Richard, a pesar de sus buenas intenciones, todavía era un hombre endurecido por la pérdida. Sofía, por su parte, poco a poco iba empezando a soltarse, como una tímida flor que florece ante las primeras señales de la primavera. Y fue en los gestos más simples, un dibujo infantil, un abrazo espontáneo, una risa tímida, que Lucía vio la verdadera transformación. Ricardo observaba todo desde lejos, con la cautela de quien tiene miedo de tocar algo demasiado frágil para soportarlo. Vio a su hija correr a los brazos de Lucía después de una pesadilla. La observé mientras comía con entusiasmo comidas sencillas que ella misma preparaba. La vio reír, un sonido que casi había olvidado cómo era. Y aunque su primera reacción fue de alivio, pronto se dio cuenta de algo más doloroso. Él mismo ya no era el centro del mundo de Sofía. Fue Lucía quien ahora llenó los espacios vacíos de su hija. Esta constatación le dolió de una manera que Ricardo no esperaba.
Durante mucho tiempo creyó que proporcionar seguridad material era suficiente para cumplir su papel de padre. Ahora se dio cuenta de que el amor, la atención y la presencia eran monedas mucho más valiosas y que las había estado descuidando por miedo a volver a sufrir. No fue fácil aceptar sus defectos, pero ante la mirada confiada de Lucía y la felicidad sincera de Sofía, Ricardo supo que necesitaba cambiar, para ellos y por sí solo. Las barreras entre Ricardo y Lucía, sin embargo, todavía existían. No fue fácil para él, acostumbrado al desapego, permitir que alguien común entrara tan profundamente en su vida. Lucía, por su parte, sentía el peso de la posición en la que se encontraba. Era solo una empleada, pero poco a poco sentía que su corazón se involucraba demasiado en esa historia, no solo con Sofía, sino también con el propio Ricardo, aunque ella nunca lo admitiría, ni siquiera a sí misma. Una tarde concreta marcó el punto de inflexión. Sofía se había quedado dormida en el sofá después de jugar en el jardín. Ricardo y Lucía, sentados en silencio en el porche, compartían una taza de té. El sol moría detrás de las montañas, tiñendo el cielo de oro y naranja, y, por primera vez, Ricardo bajó la guardia. Habló de Carmen, del dolor que lo consumía, la culpa de no haber sido suficiente para prevenir la enfermedad. Lucía escuchaba en silencio, sin interrumpir, simplemente estando allí, presente, real, sin juzgar. Fue esa noche cuando Ricardo se dio cuenta. No era solo Sofía quien necesitaba a Lucía, él también lo necesitaba. No una niñera, ni una empleada eficiente, sino alguien que devolviera la vida a ese hogar. Y lo que más le asustó fue darse cuenta de que, poco a poco, Lucía no solo estaba ayudando a sanar sus heridas, ella estaba ocupando espacios silenciosamente dentro de su corazón. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió. Las comidas se convirtieron en momentos de risas. Los paseos por el parque, antes vacíos, ahora estaban llenos de juegos. Incluso los empleados más antiguos comentaron en voz baja que nunca habían visto a Ricardo tan diferente, más humano, encendedor. Pero no todo fue sencillo. Existía el temor, constante y silencioso, de que todo fuera demasiado frágil para durar. Ricardo sabía que volver a amar también significaría correr el riesgo de perder. Lucía también se sintió así. A pesar de la alegría de ver a Sofía florecer, llevaba un miedo creciente en el pecho. Tenía miedo de cruzar límites que no debía. Temía romper el delicado equilibrio que habían construido. Y sobre todo, tenía miedo de lastimarse. Porque, aunque nunca había soñado con involucrarse sentimentalmente con su jefe, cada día que pasaba era imposible negarlo. Su corazón ya no era solo suyo. Un día todo salió a la luz inesperadamente. Sofía, mientras jugaba en el patio trasero, se cayó y se raspó la rodilla. Nada grave, pero el llanto desesperado de la niña encendió todas las alarmas en el corazón de Ricardo. Corrió hacia ella, pero para su sorpresa, Sofía llamó a Lucía primero. Eso rompió a Ricardo en 1000 pedazos. Por primera vez comprendió que su miedo al amor no había protegido a nadie. Solo lo había alejado aún más de aquellos que más lo necesitaban. Esa noche, Ricardo pasó horas viendo dormir a su hija. Sofía, serena, abrazó un osito de peluche que le había regalado Lucía. Ricardo comprendió entonces que la elección que debía hacer no era entre protegerse del dolor o abrirse al amor. Estaba entre permanecer prisionero del miedo o finalmente vivir. Y mientras miraba a Lucía, que en ese momento cruzaba la puerta del dormitorio con pasos ligeros, Ricardo sintió la respuesta latir dentro de su pecho. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó decidido. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que necesitaba cambiar, no solo para recuperar a su hija, sino para reconectarse con su propia vida. Durante el desayuno,
Mientras Lucía ayudaba a Sofía a elegir entre mermelada de fresa o de uva, Ricardo observaba a ambas con una mezcla de ternura y melancolía. Esa escena era todo lo que alguna vez había deseado, pero que casi había perdido para siempre por miedo y orgullo. Después de dejar a Sofía en la escuela, Ricardo le pidió a Lucía que se quedara un rato más. Se sentaron de nuevo en el porche como aquella tarde que parecía tan lejana. Habló con sinceridad, sin ensayo, sin máscaras. Dijo que no quería que Lucía fuera solo una empleada. Dijo que si ella estaba dispuesta, le gustaría que fuera parte de sus vidas de una manera más profunda. Ricardo no prometió castillos ni cuentos de hadas. Él solo prometió la verdad, que todavía estaba aprendiendo a ser mejor. Lucía escuchó cada palabra en silencio. Su corazón latía rápidamente, dividido entre el miedo y la esperanza. A lo largo de su vida había aprendido a desconfiar de las promesas fáciles, pero también reconoció la honestidad cuando la vio. Y en ese momento, en los ojos cansados de Ricardo, vio a un hombre que estaba intentándolo, un hombre que había depuesto las armas no por debilidad, sino por valentía. Y ese era el coraje que ella admiraba más que cualquier fortuna. Aún así, Lucía pidió tiempo. No quería dejarme llevar por la emoción del momento. Sabía que se trataba de más que sentimientos, se trataba de la vida de un niño, se trataba de un dolor profundo que no desaparecería de la noche a la mañana. Ricardo, respetado. Él no insistió, solo le pidió que supiera que la casa y su corazón estarían abiertos para ella si decidía quedarse. Fue la primera vez en mucho tiempo que Ricardo ofreció amor sin intentar controlar el resultado. En los días siguientes, Lucía mantuvo su rutina, pero el ambiente era diferente. Las miradas entre ella y Ricardo llevaban una complicidad silenciosa. Sofía, sin entender los detalles, simplemente sentía que la casa estaba más luminosa, más llena de vida. La niña llegaba del colegio con ganas de enseñar sus dibujos, inventaba historias para contar a la hora de cenar, pedía dormir con la luz encendida solo para despertarse y ver a Lucía allí, sentada a su lado, como una promesa silenciosa de que todo estaría bien. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba sus propias batallas internas. Necesitaba volver a aprender a mostrar amor, a estar presente, a escuchar sin juzgar. Cada pequeño gesto, como preparar el desayuno con Lucía o leerle un libro a Sofía antes de dormir, era un ladrillo en la reconstrucción de lo que creía haber perdido para siempre. No fue perfecto. A veces fallaba, a veces se cerraba en silencio, pero a diferencia de antes, ahora estaba de regreso. Me disculpé. Lo intentaría de nuevo. Lucía, por su parte, poco a poco se fue permitiendo bajar las defensas. Me di cuenta de que Ricardo no era un príncipe azul ni pretendía serlo. Era un hombre real, roto en algunos lugares, pero completo en su deseo de comenzar de nuevo. Y quizá eso fue lo que la hizo sentirse tan atraída por él, porque en el fondo ella también estaba hecha de retazos. También supe lo que era reconstruir mi vida con mis propias manos, sin ninguna garantía de que todo saliera bien. Un sábado por la mañana, mientras Ricardo intentaba torpemente preparar panqueques para Sofía, Lucía se rió a carcajadas por primera vez desde que todo empezó. Era una risa genuina, suelta, casi infantil. Ricardo, mirándola con la masa de panqueques goteando de su cuchara, pensó que ese sonido, esa risa, valía más que cualquier fortuna que hubiera acumulado jamás. Y en ese instante, sin previo aviso, sin planearlo, supe que estaba perdidamente enamorado. No era una pasión abrumadora, de esas que consumen como el fuego. Era algo más profundo, más sereno. Un amor construido sobre la observación diaria, sobre el respeto silencioso, sobre la admiración sincera, algo que creció lentamente pero sólidamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no sintió miedo, sintió gratitud,
por haber encontrado a Lucía, por haber reencontrado a Sofía, por haberse reencontrado de alguna manera. Ese fin de semana, sentado en el porche mientras Sofía corría por el jardín, Ricardo tomó por primera vez la mano de Lucía. No dije nada. No fue necesario. Lucía tampoco habló. Ella simplemente entrelazó sus dedos con los de él, como aceptando una invitación silenciosa a caminar juntos, sin prometer perfección, sin esperar certezas. Y allí, bajo el cálido sol de aquella sencilla tarde, tres corazones solitarios encontraron finalmente un hogar. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Ricardo y Lucía naturalmente se fortalecía. No hubo grandes promesas ni gestos teatrales. Fue en los pequeños detalles, en el cuidado compartido con Sofía, en las miradas cómplices, en los silencios reconfortantes, que se escribió su historia. Abren los ojos del personal de la casa. El cambio era visible. Ricardo, antes visto como un hombre frío e inaccesible, ahora sonreía más, escuchaba más y, sobre todo, vivía más. A pesar de los avances, algunas cicatrices aún insistían en doler. Ciertas noches, Ricardo se despertaba sobresaltado, sintiendo el peso de la ausencia de Carmen. En esos momentos, salía al jardín, dejaba que el viento frío le soplara en la cara y trataba de recordar que el dolor no tenía por qué anular la posibilidad de la felicidad. Algunas de aquellas madrugadas, Lucía, al oír pasos en el balcón, simplemente se acercaba en silencio y se sentaba a su lado. No hablar, solo para ser. Esta presencia silenciosa se convirtió en lo que Ricardo más valoraba de Lucía. Ella no intentó arreglarlo. Ella no lo presionó para olvidar, ni lo forzó a sonreír falsamente. Aceptó sus cicatrices como parte de él. Y así, Ricardo se permitió, poco a poco, dejar surgir nuevos recuerdos sin culpa. Fue un proceso lento, pero sincero. Y en cada pequeño paso adelante, en cada mañana que amanecía un poco menos pesada, estaba el toque discreto y firme de Lucía en su vida. Sofía también floreció. La niña, antes tan tranquila y retraída, ahora era la alegría de la casa. Su risa resonó por los pasillos, sus historias inventadas llenaron las cenas de fantasía y ligereza. Para Ricardo, ver a su hija así era como recibir un regalo diario, un recordatorio constante de que incluso cuando todo parecía perdido, la vida aún podía sorprendernos. Y Lucía, siempre discreta, fue la artesana silenciosa de esa reconstrucción. Un día, mientras dibujaban juntos en la sala, Sofía garabateó tres figuritas tomadas de la mano. Cuando Ricardo preguntó quiénes eran, la niña respondió con la inocencia que solo tienen los niños. «Somos nosotros, papi, tú, yo y Lulú». Lulú era como ella la había apodado Lucía desde el principio. Ricardo sonrió sintiendo su corazón caliente. En la sencillez del dibujo de un niño encontró la confirmación de algo que ya sentía, pero que tenía miedo de nombrar. Eran una familia. Aún así, la vida fuera de las paredes de la casa continuó su curso. Ricardo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a juicios, a cuestionamientos y tal vez hasta a la desaprobación. Al fin y al cabo, para el mundo empresarial y la sociedad que lo rodeaba, él era un magnate viudo y Lucía solo una mesera. Pero por primera vez en su vida, a Ricardo no le importaba lo que pensaran los demás. Había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: paz y amor verdadero. Lucía, por su parte, también cargó con sus miedos. Ella sabía que la diferencia de mundos entre ella y Ricardo podía crear obstáculos, pero la vida cotidiana le enseñó que, junto a él y Sofía, ella podía simplemente ser quien era, sin necesidad de moldearse, sin necesidad de aparentar, y esta libertad era tan rara que Lucía la protegía con gran cuidado. Amé a Ricardo no por lo que tenía, sino por quién era en los momentos simples y reales.
Una tarde, mientras caminaban por el parque con Sofía corriendo delante, Ricardo se detuvo bajo un árbol viejo y miró a Lucía. Sin grandes discursos, simplemente dijo: «Ya no quiero imaginar la vida sin ti». No hubo alianzas ni declaraciones cinematográficas, solo la verdad, cruda y honesta, dicha entre hojas caídas y risas de niños. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió de la forma más sencilla posible: «Yo tampoco». En esa sencillez sellaron algo mucho más fuerte que los contratos o las ceremonias. Sellaron la decisión de ser el uno para el otro, lo que la vida tanto tiempo les había costado enseñar. Refugio. Eligieron construir juntos un hogar donde las pérdidas no se borrarían, sino que se honrarían, y donde ya no habría que temer nuevas alegrías, sino celebrarlas con todo el corazón. Al final de ese día, Ricardo vio a Sofía quedarse dormida en el regazo de Lucía mientras el sol se ponía tras las montañas. Los miró con una mezcla de reverencia y amor. Finalmente comprendió que la vida no le había quitado todo. De hecho, le había guardado algo especial para el momento en que estuviera listo para reconocerlo. Y en ese momento, Ricardo Fernández, el hombre al que había jurado no volver a amar, se entregó sin miedo a lo que la vida generosamente aún le ofrecía: una nueva oportunidad de ser feliz. Los meses que siguieron consolidaron lo que inicialmente parecía frágil. Lucía se convirtió en una presencia indispensable en la casa, pero nunca como una intrusa. Ella encajó como si siempre hubiera pertenecido allí, llenando las ausencias con paciencia y ternura. Ricardo, ahora más ligero, se permitió reírse de sus propios errores, buscar consejos, equivocarse sin culparse tanto. La casa ya no es solo un espacio bello, finalmente es un hogar. Los amigos más cercanos de Ricardo notaron el cambio. Algunos, curiosos, intentaron comprender quién era la mujer que había transformado al despiadado empresario en un padre más presente y un hombre más humano. Otros, los más escépticos, hicieron comentarios maliciosos sobre intereses ocultos. Ricardo escuchó, pero no se dejó afectar. Sabía lo que había encontrado y eso era lo que importaba. Por primera vez, su felicidad no dependía de la aprobación de los demás. Lucía, incluso frente a las miradas y los susurros, se mantuvo fiel a sí misma. Sabía que el amor verdadero no necesitaba defensas grandiosas ni justificaciones públicas. Bastaba con existir, con construirse día a día en pequeños gestos. Él cuidaba a Sofía como cuidaría a su propia hija y amaba a Ricardo con una profundidad silenciosa que no necesitaba ser anunciada para ser real. Un sábado especial, Ricardo organizó un pequeño picnic solo para ellos tres. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. En medio de la naturaleza, entre risas y chistes improvisados, Ricardo sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo lujoso, ni un regalo extravagante. En su interior solo había una fina cadena, con 3 pequeños colgantes, un corazón, una casita y una estrella. Al entregarle la caja a Lucía, Ricardo simplemente dijo: «Trajiste de vuelta lo que pensé que había perdido para siempre». Lucía no pudo contener las lágrimas. En ese momento comprendió que, más que cualquier título o rol formal, ella era parte de esa familia, y lo que construyeron juntos fue mucho más valioso que cualquier promesa o contrato. Era amor en su forma más simple y verdadera. Sofía, sin comprender del todo la profundidad del momento, saltó al regazo de Lucía y gritó: «Ahora somos una verdadera familia». Ricardo y Lucía rieron, abrazando fuertemente a la niña. El futuro todavía era incierto, como siempre lo sería, pero en ese fuerte abrazo sabían que podían afrontar lo que viniera, porque juntos habían encontrado algo que muchos pasan toda su vida buscando: un hogar para su corazón. Esa noche, mientras ordenaban la casa después del picnic,
Ricardo reflexionó sobre el camino que había tomado. Pensó en cuántas veces había intentado adormecer el dolor con el trabajo. Cuántas noches había creído que nunca más podría sentir alegría. Y ahora, ahí estaba él, riéndose porque Sofía había esparcido migas de pastel por la habitación y Lucía se quejaba, haciéndose la seria, pero con una sonrisa en la cara. Finalmente comprendió que el amor no borra las pérdidas, sino que les da un nuevo significado. Carmen siempre sería parte importante de su historia, y honrarla también significaba permitirse volver a vivir plenamente. Al acoger a Lucía y Sofía en su vida de forma abierta y sincera, no estaba traicionando el pasado, lo estaba honrando, construyendo algo que Carmen seguramente habría querido para él y su hija. Lucía, sentada en el sofá con Sofía dormida en su regazo, miró a Ricardo y sonrió. No era la sonrisa de alguien que logra un final feliz cinematográfico. Era la sonrisa de alguien que sabe que la vida real está hecha de días ordinarios, de pequeños milagros cotidianos, de batallas silenciosas, ganadas en el corazón. Era la sonrisa de alguien que sabe que el amor, cuando es verdadero, es una elección que se renueva cada mañana. Y así, sin promesas solemnes ni finales perfectos, Ricardo, Lucía y Sofía continuaron construyendo su historia. Una historia marcada no por la ausencia de cicatrices, sino por la fuerza de quienes eligen cada día amar a pesar de ellas. Porque a veces los comienzos más hermosos ocurren justo cuando menos lo esperamos. Y eso, sin duda, fue solo el comienzo del nuevo capítulo más hermoso de sus vidas. A veces, el amor no llega en promesas perfectas, sino en los pequeños gestos que devuelven la vida a un corazón roto. Ricardo creía que había cerrado las puertas de su alma para siempre, hasta que Lucía y su hija le enseñaron que siempre había espacio para un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también crees que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas? Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, aunque a veces llegue de la forma más inesperada. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras historias que sanan el alma. Nos vemos en el próximo relato.